estar en este espacio de información, en este espacio de aprendizaje, en un espacio que va a ayudar a que conozcas estrategias, herramientas y si nos da por allí el tiempo, vamos a hablar de algunos casos donde las personas con discapacidad están en bachillerato y qué pueden lograr y qué no pueden lograr en esos espacios. Vamos a enfocarnos en unas materias bien importantes. Mi nombre es Edwin Valdés, tiflólogo, ingeniero de sistemas y en este momento instructor de esta capacitación. Vamos a hablar de 4 áreas específicas. Vamos a hablar de 4 asignaturas que hemos decidido con el equipo de trabajo. Las hemos escogido por su complejidad y por casos muy particulares, muy pronunciados en las aulas de clase. Una de las principales es el profesor de física, decir, ¿cómo hago yo para poder darle clase a un estudiante con discapacidad visual? Si tengo que hablar de fórmulas, tengo que hablar de trayectoria, tengo que hablar del traslado de un móvil a otro. Eso vamos a abordarlo en física. Vamos a hablar también de religión. En algunos colegios lo he conocido como espiritual y religiosa, en otros como religión. Allí también hemos visto casos y de cada uno de ellos, de los que le vamos a ir hablando, hay casos muy puntuales. Hay situaciones atendidas por este servidor que se ha podido solventar y que sentimos que es uno de los puntos más importantes de cómo adecuar una clase. Se nos complica un poco cómo trabajar con el grupo en general. Y eso es lo que vamos a buscar, que usted después de esta capacitación, usted sepa cómo abordar esas situaciones en el área de bachillerato, en el nivel de bachillerato, por lo regular en estos grados ya de noveno, donde se ve física, donde hablamos de matemáticas con el plano cartesiano, que eso se va a partir de séptimo aproximadamente. Entonces vamos a tocar esos temas en el área de matemáticas. Matemáticas, ya hemos hablado de sumas, de restas, de multiplicación. Les vamos a mostrar el ábaco japonés, un instrumento horizontal que nos permite hacer muchas operaciones. Vamos a hablar de él. Más que profundizar es que usted lo conozca y pueda luego tener una capacitación en esta herramienta. Es importantísimo que usted conozca qué puede dar la persona con discapacidad visual para que de este mismo modo la población pueda tener una exigencia de parte de los docentes. Hay algo que he notado en los últimos tiempos y es que las personas con discapacidad visual tienen poca exigencia por el hecho de no conocer cómo exigirles y creer que la persona con discapacidad tiene algún compromiso cognitivo, que tiene algún compromiso con su parte cerebral y no les permite avanzar. Resulta que eso es por carencia o vacíos de conceptos y eso hace que la persona con discapacidad muestre unas características de condiciones asociadas a la discapacidad visual. Entonces, si usted sabe manejar todo esto que le vamos a dar, se me escapa por allí una de las asignaturas. Estamos hablando de física, de religión, de matemática e informática. ¿Qué vamos a hablar en informática? ¿Cómo puede usted darle la clase de del área de informática, de cómo manejar el computador, decirle a una persona con discapacidad qué es el computador, o cuando usted en la pantalla del computador tiene iconos, hacerle saber a la persona con discapacidad a qué se refiere usted con iconos, qué es lo que se imagina una persona con discapacidad, y eso es lo que no hay en las capacitaciones que usted ve afuera de Tifloduca. En Tifloduca somos la única organización que brinda capacitaciones y que va más allá del contenido programático y te da esa visual de cómo está pensando una persona con discapacidad visual, cómo una persona con discapacidad interactúa con su entorno y cómo nosotros, las personas ciegas, estamos viendo cada uno de esas asignaturas, cómo percibimos, cómo dibujamos en nuestro cerebro esas gráficas que se presentan en bachillerato. Entonces, si no es más, vamos a iniciar con física, vamos a entrar en este caminar
estos minutos que nos quedan, vamos a aprovecharlos al máximo. Espero usted tenga papel y lápiz en mano, que usted esté dispuesto a aprender, que esté dispuesta a aprender, y recuerde que puede dejar los comentarios, hacerlo saber mediante el grupo que tenemos de WhatsApp, o que nos puede escribir de manera directa, o por qué no también visitar nuestra página tifloeduca.com y contactarnos a través de ella. Espero que le sea útil esta información que se le va a dar. Vamos a iniciar con física. Perdón. En física, cuando hablo de física, hablo de gravedad, hablo de distancia, hablo de velocidad, de tiempo, de trayectoria, hablo de fuerza, de cómo impacta quizás un avión en una montaña, cómo impacta un balón en una pared. Ese tipo de cosas es lo que se trabaja en física. Y tiene que tener la persona con discapacidad visual unos conceptos ya construidos, unas definiciones de haberle explicado quizás desde casa qué es una distancia, qué es lo que yo recorro, lo que yo avanzo, cuánto mide ese punto A hasta el punto B. También hacerle saber la diferencia quizás en tiempo, en hablar de cuál es la relación entre tiempo y distancia, y hablar de que existe una rapidez, de que existen diferentes cosas. Todo esto se va construyendo, y es usted quien debe hacer el diagnóstico, quien debe hacer un barrido general desde cero. Cuando iniciamos un diagnóstico, al iniciar un año escolar, usted dice, bueno, voy a ver qué tanto saben estos chicos, qué bases traen de los grados anteriores. Pero cuando entra el impacto, ese choque de que yo veo allá al chico con discapacidad visual sentadito en un rincón, yo digo, bueno, después veo cómo hago. Pero entonces, a ese chico, que yo le llamo el número 31, lo dejo allí, no lo tomo en cuenta en esta evaluación, y le hago la evaluación a los 30 restantes. Chicos que han visto ustedes el año pasado, cómo van con física, conocen qué es física, y hacen una interacción con esos 30. Pasan meses y luego dice, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya estos muchachos, estos 30 chicos, ya están encaminados en lo que es la materia, ya tienen unas nociones básicas, y vamos a atender al chico número 31, como yo le llamo, en esta clase. Entonces ese chico que está ocupando la posición 31 dentro del salón, porque son 31 dentro del salón, ese estudiante tiene un vacío desde la primera clase que usted inició el diagnóstico hasta el punto que usted dijo, hay que ayudar a este estudiante. Usted socializó y habló de cosas que ya a esta altura, ya el tercer mes, cuarto mes, es fundamental tener ese conocimiento. Y usted le va a hablar a ese chico como si él hubiera interactuado y hubiera estado involucrado en las actividades previas. Y ahí es donde empezamos a cometer errores, porque usted va a empezar a hacerle preguntas como que, ¿y cómo se familiariza? ¿Y cómo se siente usted con la clase? ¿Y usted qué cree que es física? Si usted no lo involucró en esos 2-3 primeros meses, sepa que ese estudiante está 2-3 meses atrás de estos chicos. Y no es porque tenga una discapacidad visual, sino porque usted fue el que contribuyó con ese desplazamiento, con esa exclusión del estudiante aún estando dentro de clase. Porque una de las cosas es que el estudiante esté incluido, que la institución lo aceptó, le dijo vamos a incluirlo en la nómina, en la lista de estudiantes, lo tienen allí, pero no está integrado. Y eso es algo muy distinto. Él está incluido porque está dentro del grupo, pero no está integrado porque no interactúa con su entorno. Y usted, docente, es parte de ese entorno. Entonces, vamos a entrar en materia, y una de las cosas son las fórmulas que usted necesita abordar dentro de la clase de física. ¿Por qué? Porque ustedes le dicen fuerza es igual, por decir algo, a masa por gravedad. No recuerdo las fórmulas, usted sí se las sabe porque usted es un experto en física, pero yo desconozco, en este momento no recuerdo todas las fórmulas, y las que me acuerdo quizás confunda alguna fórmula por allí, pero sí es importantísimo
hacerle saber al estudiante a través de ese conversatorio de las fórmulas, hacerle ver que hay diferentes operaciones matemáticas dentro de ese hilo de pasos para poder llegar a un resultado. Que si no tengo distancia, entonces tengo que hallar distancia con un ejercicio. Pero resulta que usted en un tablero, usted toma y dice, por ejemplo, distancia, y usted dice, distancia es igual a, no sé, vamos a decir algo así como que fuerza por gravedad, por decir algo. Espero se haya quedado decente, se entienda. Pero ¿a qué voy? Que aquí no dice distancia, aquí no dice fuerza y aquí no dice gravedad. Y la persona con discapacidad se pierde de esa información. Como estamos en la introducción del área de física, es necesario decirles a ustedes que pueden utilizar como método de escritura para ese estudiante el braille, si maneja braille. La idea es que él pueda tener un glosario, tenga un hilo de términos y de cosas, de fórmulas escritas en braille, para que no sea dependiente de usted o de uno de sus compañeros, sino que cuando él esté haciendo toda esta cuestión de un ejercicio, él pueda sacar su papel y pueda tocar, aquí está la fórmula X, está la fórmula Y, está la fórmula Z, y eso le ayuda a él a ser autónomo en su clase, en la clase de física. En braille, espero usted ya tenga unas nociones del sistema de lectoescritura braille, pero en braille se escribe todo lo que usted escribe normalmente en tinta. Es decir, que si yo voy a escribir lo que acabo de mostrarles acá en esta pizarra, en este tablero, es un tablero acrílico. Hay una de las compañeras que está en esta clase recibiéndola y tiene discapacidad visual, y pretendo también que esto sea accesible, porque si yo tengo discapacidad visual, lo ideal es que yo parta de esa accesibilidad para la población. Entonces, aquí en este momento tengo una D mayúscula, el igual, una F, un punto y una G o un intento de G mayúscula que hice con el marcador, perdón. Pero cada una de estas letras se puede hacer en braille, y cada uno de estos signos como el igual y como el punto también se puede hacer en braille. Pero ahí es donde yo les digo, si vamos a trabajar en braille, el chico necesita saber que la D está representada representa a la palabra distancia. Y eso es importante, porque si usted le dice al chico distancia, fuerza y gravedad, él va a escribir todo completo. Y usted puede decir, no, pues yo asumí, eso era normal que él lo supiera. Pero resulta que es que el resto del grupo, los otros 30, lo saben porque usted en una clase puso D igual distancia. Quiere decir que usted les mostró al grupo completo, o en una hojita les entregó y les dijo, distancia se representa con la letra D, fuerza se representa con la letra F, gravedad se representa con la letra G. Y así usted le hizo saber a ellos, quizás en un lenguaje no verbal, que hizo una exclusión del chico con discapacidad visual. Entonces ya hablamos que usted puede utilizar como método de representación en una hoja el sistema de lectoescritura braille para la persona ciega. Pero es que yo no sé braille. No importa que usted no sepa braille, usted necesita que el estudiante sí sepa braille y que él sí sepa las fórmulas. Entonces usted va a llegar a un momento donde le va a evaluar y le va a decir, venga, joven que ocupa la posición 31 de la lista, venga. Y usted lo llama y ese niño le va a decir a usted las fórmulas que tiene allí. Entonces necesito que me digas la fórmula de fuerza, y él debería buscarla en la tabla y decir fuerza es igual a X por Y, el igual con distancia y todo esto, para que usted corrobore que sí está la información. Usted necesita saber que él sí tiene la información y que sí le está quedando en su cabeza. Se presentan algunos casos porque me dicen, Edwin, no todos los estudiantes con discapacidad visual manejan braille, no todos están rehabilitados. Y eso es muy cierto. Si él no maneja braille, puede que maneje la tecnología. Y si hace uso de la tecnología, ese estudiante va a poder escribir cada una de las fórmulas y va a poder hacer la cantidad de fórmulas que sean necesarias hacia abajo. Sin embargo, si el chico no conoce la tecnología, o puede que la conozca,
Puede que el estudiante conozca la tecnología, pero no cuenta con un computador o con un dispositivo tecnológico para tomar nota o poder hacer una lectura de la fórmula que él está haciendo. Entonces ahí es donde viene una estrategia un poquito más rudimentaria, un poquito más alejada de lo idóneo, pero es útil, es funcional, y en este caso estamos hablando de cómo grabarle la clase al estudiante. Sea que usted docente se pueda meter el teléfono o una grabadora de periodista en el bolsillo de la camisa. Cuando usted ya tiene la grabadora en el bolsillo, le va a permitir al estudiante acceder a esa grabación, sea mediante un envío de un audio por WhatsApp, sea porque la grabadora usted la trasladó a un computador y le envió eso a través de un correo electrónico. Buscar la alternativa, buscar la manera que usted como docente se blinde, se ponga un escudo, que cuando el estudiante no le presente el resultado adecuado, el resultado esperado, usted le pueda decir, pero es que yo te di las herramientas, yo te di los medios para que desarrollara cierta actividad. Y eso es lo que uno debe ir, debemos ir luchando como docentes, debemos irnos preocupando para que esos estudiantes puedan tener las cosas a la mano y no haya un argumento que diga, es que el profesor Edwin me enseñó, pero yo nunca le entendí y él nunca desarrolló una estrategia que me permitiera a mí entender lo explicado en clase. Lo que yo entendí fue porque soy muy inteligente, pero el profe Edwin a mí nunca me explicó que era un cuadrado, que era un círculo o que era un número. Y eso es fundamental que usted lo sepa. Entonces le estoy hablando de tres cosas. O que use braille, o que use la tecnología como el uso de un computador y lectores de pantalla, que lo vamos a ver más adelante, o que le grabe la clase con un dispositivo que pueda ser suministrado por el estudiante o por el mismo docente y que lo haga llegar quizás a un grupo o al personal, al número personal del acudiente de este estudiante. Entonces estamos hablando de tres puntos para que tomen nota, y sí pueden tomar nota de fórmulas químicas, fórmulas físicas, fórmulas que le van a ayudar a desarrollar quizás en el área de álgebra, de otras de las asignaturas, porque se trabaja de la misma manera. Entonces, es importante que usted tome en cuenta esta primera parte de física hablando de las fórmulas. Continuamos con la parte de trayectoria de un vehículo, de hablar de velocidad, de hablar de diferentes cosas que hablamos en física. En física hablamos a veces de una recta, pero resulta que otro vehículo va en una línea, en una pendiente, pero va, en lugar de bajar por esa pendiente, va a subir. Y es necesario que tengamos materiales a la mano para que el estudiante con discapacidad visual pueda palparlos. En diferentes talleres hemos dicho que podemos trabajar con una tabla similar a la que tengo en este momento, que es un acrílico como una especie de pizarra cuadrada, pero podemos utilizar cualquier tabla. Y aún así, si no tenemos una tabla, podemos utilizar una lámina de foamy que nos permita poner allí quizás con estambre, con lana, con alguna cuerda que nos ayude a dibujar una línea horizontal, una línea vertical, una línea inclinada, una oblicua, que nos ayude a dibujar de una manera tangible qué es una línea, un recorrido en un carro. Por ejemplo, si yo voy a hablar de que un carro va desde el punto A con una línea recta, bueno, traté de que fuera recta, y viene otro vehículo que va desde el punto C hasta el punto D, yo necesito que el estudiante con discapacidad visual al cual yo le estoy explicando esto, que no es exclusivo, ojo, porque usted no le va a decir, chico con discapacidad visual, esta clase es para usted. No, la idea es que yo en este momento al frente tengo unos estudiantes que tienen discapacidad y otros que no. Entonces, para yo abarcarlos a todos, digo, entonces, tengo de A a B una línea horizontal y de C a D una línea inclinada, donde C está abajo y D está arriba. Fíjense en lo que acabo de hacer, porque si usted le dice al estudiante, tengo un punto A y un punto B en una línea horizontal,
y tengo un punto C y un punto D en una línea inclinada, ellos pueden poner C en la parte superior derecha, arriba, aquí lo pueden poner, y pueden poner D en la parte inferior izquierda. Y resulta que en este momento yo lo tengo en la parte inferior izquierda, que es donde está donde inicia la línea, hacia la derecha arriba es que está la D. Y eso es fundamental, porque si cambio, por ejemplo, les voy a decir otra vez, los dos vehículos empiezan de izquierda a derecha. A está a la izquierda, C está a la izquierda. Pero resulta que A es una línea horizontal y C está al inicio de una línea diagonal hacia arriba. Si a mí me preguntan si los dos van a una velocidad de 100 kilómetros por hora, lo más probable es que el de la línea horizontal llegue primero. ¿Por qué el de C no? Porque el de C está inclinado y va a tener un esfuerzo mayor para poder llegar allá arriba. Entonces la velocidad no va a ser alcanzada, por C, como si lo va a hacer la velocidad de la línea recta que tenemos entre A y B. Si nosotros le desarrollamos esto, le hacemos una descripción muy detallada al estudiante, va a ser más fácil que él grafique eso en su cabeza y pueda participar. Si yo no hago esta explicación que acabo de hacer y yo simplemente digo, tengo una trayectoria de A a B y otra de C a D, ¿cuál creen ustedes que va a llegar primero? ¿Cuál vehículo puede llegar con más facilidad y más rápido? Todo el salón va a decir de A a B, y si el estudiante con discapacidad visual dice de A a B es porque está imitando a los estudiantes, no porque sepa cuál es el que va a llegar más rápido. Yo debo señalarle a él cuál es la línea pendiente que está, y es por eso que yo puedo llevarle un material como les estoy manifestando ahorita. Uno, lo estoy haciendo solamente de manera verbal y queda entendible. Pero si el estudiante lleva un material o usted le puede suministrar un material como lo que yo estoy dibujando en este momento en un tablero, pero lo hace de manera física, es decir, que lo hace de una manera tangible, como la lana, como alguno de los instrumentos que les he mencionado, el estudiante va a poder hacer la trayectoria con su dedo y usted va a poder ver que el estudiante realmente está entendiendo la clase que usted está dando. He estado en salones donde los estudiantes con discapacidad visual, ellos imitan, ellos arrancan hablando, no hablando, repitiendo lo que dicen los demás. ¿Cuánto es 5 por 8? Y empiezan todos 36, 28, y empieza el niño con discapacidad visual, porque lo he presenciado, 28, 36, a repetir lo mismo. Cuando alguien por allá dice 40, por decir algo, 5 por 8, 40. Y la profesora dice, exactamente, empieza el chico con discapacidad. 40, profe, 40, yo también sabía. Porque quieren participar, porque quieren formar parte de ese grupo que sí está aportando a la clase. Entonces usted es uno de los que va a crear este escenario. Ahora, hay algo que en este tipo de gráficas que yo hice acá con el marcador, y usted lo va a hacer en físico, no se detenga, porque hay estudiantes que dicen, no, profe, es que eso de la lana, eso del FOMI, eso de trabajar con palos de balso, eso, profe, eso es para niños, eso es para preescolar, eso es para estudiantes chiquiticos. Hagamos una comparación y haga usted el ejercicio conmigo. Y si usted está en contra de lo que yo digo, pues déjeme allí en el comentario o hágamelo saber. Pero cuando usted le enseña a un niño de transición, un niño de grados iniciales, ese niño, el ritmo de aprendizaje, usted le enseña algo ahorita y ese niño lo memoriza, lo asimila y lo graba en un momentico. Cuando ya estamos adultos o estamos en el área de bachillerato y estamos ya creciendo, es muy difícil que internalicemos esa información, esa clase que usted me está dando. ¿Por qué es difícil? Porque ya tengo cierta información y mi cerebro entra a comparar lo que usted me está enseñando a mí. El niño de transición no compara. El niño de transición absorbe y dice, aprendí, entendí, bien o mal, pero aprendió. El estudiante
en esa etapa, en la etapa de transición, en la etapa de preescolar, el estudiante está absorbiendo todo lo que le den. Él no sabe si es correcto, si no es correcto, si le enseñaron bien o mal, pero él lo que le enseñaron lo absorbió. El de bachillerato y a nosotros, ya de ahí de bachillerato para acá, uno va distorsionando un poquito la cosa y empieza a comparar. ¿Será que eso es bueno? ¿Será que eso es malo? ¿Será que eso que me están dando, yo debo aprenderlo? Eso que ya me están enseñando, yo creo que yo ya me lo sé. Entonces, cuando dejamos de trabajar como trabajaban los niños, estamos quitándonos la oportunidad de aprender a un ritmo mayor. Si usted le muestra la gráfica que yo mencioné a un chico con discapacidad visual en físico, es decir, con la lana y con los otros materiales que mencioné, créame que va a ser más fácil que él memorice, que él grabe todo esto. Y yo agradezco cuando lo hacen conmigo. Cuando cogen algo de plastilina, que uno cree que es un insulto. Ay, explícale con plastilina. O explíqueme con plastilina y la gente cree que es por broma. Yo le digo a la gente, no, explíqueme con peras, manzanas y si es posible búsqueme un pedacito de plastilina. Porque realmente, pero uno lo ve como un insulto, o al menos acá en el valle dicen, hay que explicarle con plastilina también y el arbolito y el dibujito. Sí, créame que uno aprende más. Y más allá de que aprende, es que uno se le queda la información. Esto respecto a física, que si se puede hacer, sí. ¿Por qué no manejar, por ejemplo, en la clase de física, una pista de carros, de esas que estábamos acostumbrados cuando estábamos niños? Tomemos una pista de carros y hagámosle saber al niño qué tan rápido llega un carro al otro lado. El chico con discapacidad visual lo va a poder tocar, lo van a ver como un juego, el resto de compañeros va a querer jugar. Pero entonces hagamos eso, si ponemos una pista de carros en el aula de clase, créame que todos van a querer participar. Y usted, con base a lo que les acaba de explicar de trayectoria, de distancia, de tiempo, los pone con cronómetro, los pone a hacer un ejercicio, esos chicos van a disfrutar la clase, porque van a vivir una experiencia. Y si usted no genera un escenario para que ellos demuestren sus capacidades, va a ser muy difícil que usted las vea. Vamos entonces con el siguiente punto. Vamos a entrar en este momento con religión o con espiritual y religiosa, como lo llaman en algunos colegios. Entramos con religión. En esta materia, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a hablar siempre, en el caso de religión, siempre se va a estar hablando de libros. Por ejemplo, si vamos a hablar del Islam, vamos a hablar del Corán. Me disculpan porque no soy experto en todas, soy cristiano evangélico para la gloria de Dios y voy a orientar al área de la Biblia. Sin embargo, hay que saber que hay diferentes libros, quizás el que utilizan los mormones, en este caso lo que dije ahorita del Islam, son diferentes textos que se citan en algunos casos para conocer historias y se conoce también para la parte espiritual de cada región o de cada sector. A veces eso se ve más marcado en diferentes países. Cuando nosotros hablamos de uno de estos libros, vamos a enfocarnos en la Biblia. Un caso que ocurrió, que pude manejar, había un chico con discapacidad visual y él estaba dentro de un salón de clase regular donde habían aproximadamente 35 estudiantes y allí se estaba trabajando con la Biblia. Pero resulta, pasa y acontece que la Biblia la estaban manejando en físico. Entonces cada vez que el profesor iba a trabajar, pues de una u otra forma estaba excluyendo al estudiante porque no le daba la autonomía para él quizás leer un versículo, leer un capítulo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer que ese chico lo pueda percibir. Hay distintas estrategias, hay distintas formas de hacerlo. En la lectura para la población con discapacidad visual, hablando de la materia de religión, y si estamos hablando de la lectura de la Biblia, se pueden hacer de distintas formas. Cuando la persona con discapacidad visual tiene un manejo de la tecnología, es genial que pueda leerla desde un teléfono o desde el computador. Yo puedo tomar mi teléfono y el lector de pantalla me lee los puntos donde yo vaya ubicando el dedo. Entonces yo voy ubicando dónde está el capítulo, el versículo, y él me va mostrando, así como se lo muestra a usted en las aplicaciones.
En el caso de los que tienen la Biblia instalada en su teléfono, usted sabe que usted pulsa allí donde dice inicio en la Biblia, luego se va donde dice Antiguo o Nuevo Testamento. Luego de ubicar eso, usted ubica el libro o la carta que necesita de la Biblia, le da clic, luego busca el capítulo y luego ubica el versículo. Y así lo va a poder leer. Eso se lo permite a uno un lector de pantalla, como les dije hace un momento. Eso lo vamos a hablar al finalizar en la última asignatura, que es informática. Vamos a hablar de los lectores de pantalla. Entonces, si el chico o la chica sabe de tecnología, va a poder manejar este dispositivo tecnológico y va a poder acceder a la información. Normalmente en los salones de clase, ¿qué hacen? Le pasan la Biblia por grupo o un Nuevo Testamento por grupo y empiezan a leer el párrafo, el texto que se les ha indicado en la clase para que puedan interactuar todo el grupo y puedan sacar un representante de ese y levantar la mano e intervenir. Eso está genial porque están trabajando en grupo, están trabajando entre todos, pero hay algo que es complejo y es que si yo estoy en su grupo y usted no le provocó leer el texto porque se le dijo a todos que había que leerlo para poder que el grupo interviniera, eso va a perjudicar al grupo, donde usted no realice la lectura y aunque la realice, pero no sea una lectura fluida o adecuada, no va a ser el entendimiento igual para mí con discapacidad visual porque estoy dependiendo de lo que usted me dé. Y si usted me da la información a medias como compañero de clase, seguramente yo me voy a levantar a decir 2 o 3 cosas descabelladas porque no van acorde con lo entendido. Entonces tenemos que buscar un punto neutro, algo autónomo que ayude, como la tecnología, que ayude a la persona con discapacidad visual. O permitirle trabajar con una Biblia en braille. Esta Biblia o esta parte de la Biblia, en este caso, habla de la reina Esther y de Job, el siervo que pasó por muchas cosas, estuvo a prueba pero se mantuvo firme. Pero lo que quiero darles a entender es que aquí, aunque se ve esto bien grueso, aquí no está la Biblia completa. Esto es un fragmento de 2 libros. Es un bloque muy corto de lo que es la Biblia. O sea que para yo tener la Biblia necesito como unos 40 libros de estos y quizás hasta más. Dicen que la Biblia en braille aproximadamente puede llegar a pesar 500 kilos, es decir, media tonelada. Porque la impresión en braille, haciendo un paréntesis, la impresión en braille, si usted imprime una sola hoja, es decir, una sola página, mejor dicho, una sola cara, cuando usted lo imprime en braille le salen 3 hojas. Pero el punto es que yo puedo acudir a una Biblia en braille y aquí vienen las preguntas. Y si yo no tengo la Biblia en braille, pues puedes ubicar en tu sector, en tu departamento, en el lugar donde vives, puedes ubicar una impresora en braille, una impresora que imprima en braille y hacer el vínculo. Si no sabes dónde hay, pudieras contactarnos para preguntar y ver de qué manera nosotros canalizamos esa información y hacértela llegar a ver dónde hay impresoras braille cerca de tu zona y puedas hacer este trabajo. Quizás no vas a imprimir toda la Biblia, pero sí vas a poder con un documento en Word transcribir allí o copiar y pegar los versículos o los capítulos que vas a trabajar en esta asignatura y mandarlos a imprimir sin costo a ese lugar y que te devuelvan las hojitas. Eso sí, debes llevar la hoja con la que vas a imprimir para poder que te entreguen el material ya en braille. Eso es algo que deben hacerlo ustedes. Eso acá en Colombia se hace en diferentes departamentos. Para las personas que están fuera de Colombia, ustedes pueden también gestionarlo con algunas entidades y ver de qué manera se puede avanzar con esto. Si no tenemos acceso al braille y no tenemos tampoco acceso a medios informáticos o tecnológicos, yo puedo hacer algo que me pareció genial de parte de un docente acá donde yo he elaborado. Y ese profesor, ¿qué hizo? Tomó un parlante
Eso es como ahorita unos parlanticos chiquitos con los que andan los muchachos en los parques y eso, donde uno le mete una memoria USB y el profesor se tomó la tarea de descargar la Biblia en audio, perdón, de descargar la Biblia en audio con una memoria USB, la introdujo allí en el dispositivo y la puso a reproducir y ubicó el versículo y el capítulo que necesitaba. ¿Qué hizo? Solicitó a todos los estudiantes guardar cuadernos, lápices y demás, reprodujo lo que necesitaban estudiar y empezó a hacer como una lluvia de ideas o una participación de cada uno de los chicos que entendió, que escuchó cuáles fueron los personajes y empezó a hablar de cada uno de los puntos de allí y no tuvo que decir, esta clase es para Edwin, sino que con una adaptación, con una adecuación, ubicando la Biblia en audio, pudo ayudar a todo el grupo, todos pudieron participar porque no había nadie de población sorda y pudo hacerlo. Ahora, Edwin, y si es de población sorda, pues ya tenemos los medios escritos que puedes pasarle de manera física, quizás un documento para que lo lea igual que el resto, si no alcanzaran las Biblias para todos, o pudieras trabajarlo de otro modo con un medio escrito, quizás transcribiéndolo en el tablero, pero es buscar la estrategia adecuada para que estos chicos puedan acceder a la información. Cerramos con religión, terminamos con esta asignatura. Vamos ahora a pasar al área de matemáticas, que tenemos allí un segmento muy especial y genial para ustedes, para que tengan esa mente fresca de lo que es el ábaco japonés y a su vez esa transversalidad que vamos a mostrar con el plano cartesiano. Entrando en el área de matemáticas, hay personas que me dicen, bueno, Edwin, ¿utilizo el ábaco japonés o utilizo el braille? Fíjense que no todo para la población ciega es braille, no todo para la persona con discapacidad va a ser braille. ¿Por qué? Porque es que la población con discapacidad visual tiene otras estrategias y necesita conocer, por ejemplo, cómo es el 2, por dar un ejemplo, el 2, el 3, el 4. Yo necesito saber que de pronto cuando haya un comentario que digan de pronto, ay, pero es que ese 5 lo hizo todo feo, o ese 3, ese 2, yo pueda saber a qué se refieren. Que yo no piense que el braille, porque el braille, el 3 es el 1 y el 4, dos punticos ahí. El 4 es el 1, el 4 y el 5, por decir algo. Entonces, no se parecen en nada los dos números, el de braille y el de tinta, pero es indispensable conocer los dos. ¿Por qué, Edwin? Si él nunca va a escribir así en tinta, pero necesita conocerlo, necesita que alguien en algún momento le muestre, no sé, él llegue a algún lugar, por dar un ejemplo, en un hotel. En un hotel, algunas habitaciones tienen el número puesto en un herraje, le llamaría yo, es en hierro, y tiene la forma, tiene la silueta, y eso me serviría a mí para ubicarme. Yo pudiera tocar el 2 y digo, ah, esto es un 2, mi habitación es la 2, mi habitación es la habitación 41, entonces yo toco el 4, ah, esto es un 4, esto es el 1. Si yo compro un vehículo, hay gente que dice, pero ¿y para qué va a comprar un carro o una moto si usted no ve? Pero yo tengo esposa, tengo hijas, y ¿por qué no puedo decirle en algún momento a un chofer, si tuviera la posibilidad económica, pues que me maneje el vehículo? Y yo quiero cerciorarme de cuál es la placa de mi carro, pudiera tocarla. Las placas de los carros no vienen en braille. Entonces, pero sí puedo conocer ese número a través del tacto y es necesario que se lo hagan saber. Es bueno que le puedas hacer el número en relieve, quizás en madera o en foamy, y pegarle en la parte superior una marquita chiquita en braille para que él asocie las dos cosas, el número y también en la parte superior un poquito de acetato con el número en braille, para que la persona con discapacidad visual sepa a qué se refiere. Dentro de la matemática se habla mucho del ábaco japonés para la población con discapacidad visual, y no solo para la población ciega, sino para las personas que están aprendiendo
las cantidades, de hablar de unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, perdón, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, y así poder construir un 333.333. Tengo el punto que indica 1000, tengo una barra de resultado. Aquí yo puedo construir cantidades y a su vez hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, puedo escribir una cantidad en este sector del ábaco que se llama una clase porque están del borde y un punto en estos tres ejes. Yo tengo una cantidad, puedo dejar otra clase que es entre punto y punto, como lo mencioné ahorita, lo dejo en blanco y en la siguiente clase escribo la otra cantidad que necesito operar. Al tener ya las dos cantidades que yo voy a operar, puedo empezar a ubicar el resultado en la primera clase. Entonces yo digo 1, que es la unidad, más 2 que tengo en el otro lado, digo que son 3. Luego 1 más 2 otra vez me da otra vez 3 y así la otra cantidad también es 3. Y aquí tengo ya unidad, decena, centena, 333. De esta manera, en el ábaco voy a poder sacar sumas, restas, multiplicación, división, raíz cuadrada, potenciación. Puedo hacer diferentes operaciones. Y si puedo hacer las básicas, de ahí para allá puedo hacerlas todas. Porque si yo hablo de una ecuación de segundo grado, en una ecuación de segundo grado hablo de potencia, hablo de fracciones, que son divisiones, hablo de multiplicaciones y hablo de suma y de resta. Quiere decir que todo eso lo puedo hacer acá. Eso sí, por bloques. Este es un ábaco japonés que tiene 21 ejes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 ejes. Una barra de resultado, 4 esferas inferiores, una esfera superior. 1, 2, 3 y 4. Pero para realizar el 5 tomo solo la de arriba. Cada una de las de arriba vale 5. 5, 5, 5. Pero como esta es unidad, esta es decena y esta es centena, 5, 50, 500. Si tengo la unidad de 1000 y bajo el 5, vale 5000. Si se dan cuenta, tiene un 5 y tiene 3 ceros. 1, 2, 3 ceros porque no hay nada y el 5. Es importantísimo manejar ese tipo de cosas. Cuando entramos al ábaco, mucha gente se ha dado cuenta de que no le enseñaron las matemáticas como debían. Pero esto te va a ayudar también para un chico con discalculia. Ay, pero es que ese muchacho siempre me pone el 6 al revés, el 9 al revés, el 5 con la barriga para el otro lado, y eso es un dolor de cabeza. Aquí el 5 es 5, se acabó. Aquí el 9 es 9, 5 y 4 de abajo, 9. Otro 5 y 4, 9 y el muchacho me escribió 99 como nunca en la vida. Sabe las cantidades. Solamente nos faltaba conseguir un instrumento para representarlas. Y aquí está el ábaco. De esto hay capacitaciones extensas en Tifloduca que puedes consultar, que puedes profundizar, al igual que la de Braille. Nos puedes contactar y hacer la capacitación. Esto es fundamental y te va a refrescar muchísimo la clase. He estado en aulas de clase donde los estudiantes, según los criterios de otros docentes, dicen son malos para la matemática y les aburre la matemática. Pero llego con esto y me han hecho fila. Se ha puesto de uno detrás de otro a decirme, profe, yo quiero poner una cantidad, profe, yo quiero hacer una operación en el ábaco, profe, ¿me deja? Y quieren hacer operaciones matemáticas con tal y tocar este instrumento porque lo ven como un juego, lo ven como algo nuevo. Pero como usted está cambiando el chip y usted se está volviendo uno de los docentes activos y que quieren todas estas capacitaciones, ustedes se van a formar y van a aprender a cómo usar el ábaco para refrescar el aula de clase. Y si usted no es de matemática específica, usted puede recomendarle al profesor de matemática que haga el ejercicio con esto, que haga un esfuercito, un solo día que llegue con esto y le diga solamente sin saberlo manejar. Chicos, ¿qué les parece si empezamos a trabajar con esto? Para hacer matemáticas y aquí podemos hacer muchas cosas. Le haces esto y te aseguro que más de uno va a decir, sí, profe. Vamos a hablar, aquí tenemos otro instrumento
con el que vamos a trabajar y el cual me gusta muchísimo porque va a ayudar mucho a la población con discapacidad visual a tener una cuadrícula. Esto se llama caja aritmética. La caja aritmética que nos va a ayudar a ubicar signos, a ubicar símbolos. Por ejemplo, en este caso, si no me falla el tacto, aquí tengo un 3. En braille es el 1 y el 4, son dos punticos, quizás no se perciban bien, pero del otro lado debería estar el 3. Esto va a ayudar a que yo lo pueda poner en este cuadrito y lo pueda trabajar. Aquí me indican que no se lograba ver un poco las piezas. Trae en un lado, trae las fichas o los cubitos y en el otro lado viene para ubicarlas, como lo estaba mostrando hace un momento. Entonces esto se trabaja de manera vertical, no lo hago porque se pueden caer todas las fichas, pero yo puedo ubicar diferentes fichas, voy a ubicarlas aquí sin orden alguno, pero para que se den cuenta que puedo ir ordenando diferentes fichas y en estas fichitas tengo por un lado en braille y por el otro lado en físico de manera tangible. Por ejemplo, aquí acabo de poner el igual en esta ficha. Esta ficha tiene por un lado el igual y por el otro lado lo tiene el igual, pero lo tiene en braille. Entonces lo puedes trabajar de cualquiera de las dos formas y es una manera también de hacerle saber a la persona con discapacidad visual que están las dos puntas y si usted no maneja el braille docente, usted puede trabajar simplemente el lado que sí conoce. De esta manera podemos trabajar una especie de plano cartesiano y voy a poder decirle a los chicos dónde es arriba, dónde es abajo, cuál es el eje de las X y el eje de las Y. Y voy a mencionarles, por ejemplo, el hecho de saber que Y hacia arriba es positivo y que Y hacia abajo es negativo. Que X hacia la izquierda es negativo y que X hacia la derecha es positivo. No voy a alargar esto, voy simplemente a hacer una especie de ejercicio aquí para que nos demos cuenta de que sí se puede hacer y que se puede ir trabajando. Voy a poner otra aquí en este momento para alargar y dar una idea de cómo pudiera ir quedando si quisiera trabajar, no sé, un plano cartesiano en este instrumento. Se llama caja aritmética, algunos creo conocerlo como caja matemática. Se puede conseguir en internet y si gustan y tienen la confianza, la pueden solicitar a través de nosotros. Pero fíjense que con esto el estudiante puede conocer izquierda, derecha, arriba, abajo, negativos o positivos. También está el signo de menos, más, división y multiplicación y el signo de igualdad. Hay comas y hay puntos. Quiere decir que puedes construir una ecuación aquí y el chico poder poner los resultados en esta herramienta. Es muy útil la caja aritmética cuando estás enseñando. Pero hay otro método, en el caso del plano cartesiano. Mientras yo voy acomodando esto aquí les voy a ir conversando, porque el plano cartesiano es algo complejo que se presenta en el área de las matemáticas cuando necesitamos hacer gráficas y no sabemos cómo hacerla. Pero eso lo vamos a profundizar con el siguiente video para que ustedes vean de primera mano un material que elaboramos en algún momento y que le ha sido útil a diferentes personas y les ha ayudado a entender cómo se maneja este eje de las X y hablar de quizás del primer cuadrante, segundo cuadrante y ese tipo de cosas que a veces resulta un poco abstracto para la población con discapacidad. Aquí lo dejamos con el video, vamos a continuar con la clase. Aquí está un plano cartesiano. Este plano cartesiano tiene una característica particular porque tiene el eje de las X y el eje de las Y, pero está hecho en palos de balso, unos palitos de paleta, un cartón que le permitió a nosotros acá en Tifloduca ponerle puntos para que ustedes se den cuenta cómo una persona ciega va a poder interactuar con este tipo de ejes. Entonces luego lo van a ubicar en una hoja y van a poder marcar en este caso las Y, tanto positivas como negativas, y las va a poder plasmar en el eje de las X. Y así con un marcador o con un lapicero
la persona va a poder marcar y el docente va a poder evaluar la dinámica, que es lo que se quiere. El docente va a poder evidenciar que el chico, el estudiante o la estudiante van a saber, van a comprender cómo es el proceso de ubicar términos a la hora de generar una gráfica. Es importante entender esto porque cuando necesitamos que un chico ciego plasme los puntos, al menos vamos a ubicar de manera correcta y que el chico o la señorita pueda decir, bueno, menos 2 en X, entonces ubico 1 y 2 a la izquierda y ubico el punto aquí. No va a ser con exactitud y como la idea es que ellos plasmen esto así, encima del pupitre, con una hoja, le va a dar al profesor la mejor forma de evaluarlo. Va a poder visualizar el docente si él sabe o no sabe, que cuando le diga negativo en Y, él sepa que es hacia arriba de la Y, entonces ubica si es el 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y va a marcar el 5 entonces a la altura donde el profesor le indique. Si le dice Y positivo, pues marca 1, 2, 3 positivo, entonces según el número que el profesor le vaya dando, y así X positivo también, entonces él lo va a marcar donde corresponda y eso va a ayudar a que el profesor tenga una metodología, que el profesor pueda tener en cuenta el esfuerzo y el 100% que da una persona ciega, aunque no haga la gráfica de manera directa, este material le va a ser útil a la persona con discapacidad visual. Espero hayas comprendido y espero que este video, este corto video, te haya aportado algo. Vamos a seguir subiendo material. Entonces, como les dije, palo de balso, tiene unas paleticas de paleta que lo que hacen es darle firmeza a ese palito y tenemos un cartón que al cortarlo al ancho de esa paleta de lado, lo pudimos pulsar previo al pegarlo. Lo punzamos con, valga la redundancia, con el punzón de braille y lo que hicimos fue dejarle punticos, separaciones entre un punto y otro para que la persona con discapacidad visual tenga una distancia entre el primer punto y el segundo punto, una distancia estándar. No dejarlo a criterio de la persona ciega porque pues no vamos a tener un punto de referencia. Pero si lo hacemos así, la persona ciega puede tocar los puntos que necesita y en el caso de este instrumento que realizamos acá en el proyecto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punticos. Tenemos 7 y terminamos acá con una a la orillita, el octavo, cosa de que el profesor va a poder tener 8 negativo, 8 positivo en X y tanto Y negativo como Y positivo, perdón, Y positivo en la parte superior y Y negativos en la parte inferior. Y allí van a poder también tener esos 8 arriba y 8 abajo para que el profesor pueda jugar con eso. Espero realmente continúen con nosotros, se den cuenta de que sí hay formas, sí hay maneras y que no hay que generar un gasto grande para realizarle adaptaciones a la población con discapacidad visual. Nos acabamos de dar cuenta que sí se puede hacer un material y no gastamos mucho dinero. Es más, esos palitos de balso los podemos sustituir por otro tipo de madera, por otro tipo de material. No tiene que ser como se fabricó allí. A veces en el área de discapacidad, en el área de inclusión, queremos seguir patrones, pero es que usted también puede ser uno de los que contribuya con algo desde cero. Es decir, que usted pueda aportarle a la comunidad sin necesidad de tener que ir allá al lugar, a la librería, al lugar donde la papelería y construir un poco de cosas. No necesitas ir a buscar ni algo ya hecho ni con los materiales que aquí se están diciendo. No es obligado, es un punto de partida, es una idea, pero dése cuenta que con ese plano cartesiano el chico va a poder ponerlo en una superficie y va a poder marcar los puntos que el profesor está mencionando y va a poder trabajarlo. Si queremos trabajarlo en modo macro, para que todos los estudiantes, como me pasó hace unos días, una profesora estaba trabajándolo y le dice, bueno, necesito que me expongas la próxima clase. Yo le digo, profe, pídele un icopor o pídele una lámina de corcho. Eso va a hacer que la persona con discapacidad visual pueda palparlo. Si tenemos el corcho o la lámina grande, va a poder con chinches o con otro material, quizás hasta con alfileres. Obviamente eso tiene que estar con la supervisión de ustedes, pero pudiéramos trabajarlo con chinches para ubicarlos como un plano cartesiano y luego con una cinta, con una cuerda, con una lana, poder atravesar
los puntos que necesito trabajar y asimismo que me muestre la gráfica que estoy realizando. Eso va a ser muy útil porque no solo yo como persona ciega lo va a poder trabajar, sino el resto de los 30 compañeros que no tienen la discapacidad, uno, va a ver que yo sí tengo algo para aportar. Segundo, yo voy a sentirme seguro de lo que estoy haciendo porque sé dónde está el eje de las Y, el eje de las X y voy a poder trabajarlo demostrando mis capacidades. Y eso va a ser un punto a favor para usted, docente, que usted está creando esas estrategias y va a ser un valor agregado el hecho de que ese estudiante al salir pueda interactuar y hablar de qué figura, qué curva, una hipérbole, qué línea, una elipse se pudo formar en eso y que la persona con discapacidad visual pueda manejar ese lenguaje y pueda sostener una conversación con sus compañeros. Eso es ideal porque para eso tengo entendido que son las instituciones educativas, para que socialicen y puedan interactuar con sus pares con una temática que les está impartiendo un docente. Ahora entramos al área de tecnología o el área de informática, como se conoce en algunas instituciones. El área de informática es algo muy específico que va asociado al computador o algún aparato tecnológico. Normalmente en los colegios se basa en computadores o en tablets. Para la persona con discapacidad visual no es imposible, pero sí debe tener un conocimiento previo. Sin embargo, cuando usted como profesional de la docencia atiende a un chico con discapacidad visual, lo primero que dice es: ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo hago con este estudiante? Se presenta un nervio y no es incómodo, no es malo, no está fuera de lo normal. Todas las personas que estamos enfrentando algo nuevo, siempre se genera un miedo. Y si no, pues es preocupante que usted no sienta miedo cuando está viendo algo nuevo. Pero sí, cuando vemos una persona con discapacidad visual y no es común en nuestro entorno, genera un temor. Lo importante aquí es cómo usted va a manejar ese temor. Porque si la reacción es decir: no, yo nunca he atendido a personas con discapacidad visual, en la universidad a mí no me enseñaron, lo siento y lo lamento rector, lo siento y lo lamento coordinador, pero yo siendo muchacho yo no lo atiendo. Ahí sí estamos mal. La actitud que usted está tomando con el estudiante no es la ideal. Tenemos que sentarnos a preguntar y por eso estamos aquí hoy, para aprender cómo darle una clase a la persona en informática. Las personas con discapacidad visual acceden a la mayoría de cosas mediante el tacto. Yo sí necesito conocer cómo es el marcador. A mí me van a decir: Edwin, ¿necesitas un marcador? Te tengo uno por aquí. Y yo pregunto el color y luego digo: préstamelo a ver un segundo. Y yo veo si es de punta fina, si es de punta gruesa, qué tan cómodo o no sea cómodo un marcador. Entonces, la información, gran parte de la información que nosotros, la población con discapacidad, recibe es mediante el tacto. Sí, también se involucra el oído, pero vamos a entrar ahorita al tacto. ¿Por qué? Porque es que hay unos temas aquí en informática que atender, que abordar. Entonces, cuando usted ya sabe que hay ciertas estrategias y hay ciertas herramientas, los nervios van desapareciendo. Pero entonces dice usted: ¿y cómo hago yo para darle una clase a un estudiante si yo necesito poner a que vea el computador? Porque necesito que están ahí las teclas, necesito que se dé cuenta dónde está la A, dónde está la J, dónde está la G, dónde está la H. Y aquí es donde venimos nosotros a hablarles a ustedes de las cosas que hay en el uso del computador. Entonces, las personas con discapacidad visual, ya sabemos que todo es a través del tacto, o al menos gran parte de ello. En el teclado alfanumérico, en el teclado QWERTY, que tiene un computador, que tiene un portátil, la F y la J tienen una arista o un guión en relieve que ayuda a que la persona perciba dónde está la F y la J y pueda manejar el teclado, que la persona con discapacidad visual pueda llevarse, así como lo vamos a ver en este bloque que está bien explicado y es un resumen de uno de los videos que ya hemos realizado en Tifloduca. Quiero mostrarles ahorita lo sencillo, pues seguramente tan sencillo no es, porque sí hay que tener unos materiales. En este caso toco y es como una especie de cartoncito que está sobre otra superficie, y la profesora, en este caso de tecnología, sacó como una especie de renglones para que le quedaran unos espacios, porque estaban enseñando en este momento en el aula
cómo está estructurado el teclado de un computador. Entonces se hizo la primera fila que sirvió de renglón para ir ubicando cada una de las teclas, hacer un reconocimiento tecla a tecla. Empezaron por la inferior izquierda, que sería control, luego la tecla FN, porque esto es un teclado de portátil. Luego pasan a la tecla Windows, luego Alt, luego la barra espaciadora, que es una barra horizontal. Aquí lo moví un poco porque está fresco todavía el pegamento. Y está el Alt gráfico, que lo acabamos de pegar, lo acaba de pegar la compañera con discapacidad visual. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que la persona con discapacidad visual puede tocar en dónde, en qué línea están trabajando. En este caso están trabajando con la primera línea inferior, luego pasarán a la segunda línea, que empezaría en Shift, luego de pronto si tiene el menor o la Z, luego la X, la C, y así va a llenar el segundo renglón hasta llegar a la parte de funciones, donde van a estar desde F1 hasta F12. Y esto va a ayudar a que la persona ciega pueda tocar cada una de las teclas y tenga nociones reales de cómo está estructurado el teclado antes de pasar al computador de manera directa. Y este ejercicio no está solo para la persona ciega, sino que es bueno que las otras personas que no tienen la discapacidad, los otros estudiantes, tengan un material similar, en este caso las teclas en relieve, para que yo como ciego estudiante pueda también tocar y percibir el trabajo de mis compañeros. Porque esa es una de las cosas que tenemos que hacer en el aula de clase, buscar la forma de que yo, como tengo la discapacidad, también pueda interactuar con el resto del grupo. Si yo no hiciera, como profesor, no les exigiera a todos algo en relieve, ellos pueden ver mi trabajo, pero yo el de ellos no lo pudiera percibir porque seguramente no sería tangible. Al exigirle a todos algo en relieve como esto y el esfuerzo que hizo la profesora, van a poder interactuar tanto los chicos que no tienen la discapacidad visual como el que sí tiene la discapacidad. Esto es un buen trabajo. Es una muestra de uno de los colegios que se está atendiendo y les agradezco muchísimo por estar allí. Gracias a la profe por también hacer el esfuerzo. Así como ven, un teclado común y corriente y un computador común y corriente. Hoy vamos a hablar de cómo se le debe explicar el teclado a una persona con discapacidad visual. La tecnología adaptada también lo conocemos como la tiflotecnología y vamos a conocer cuáles son esas teclas o esos puntos de referencia que ayudan a que la persona con discapacidad visual se pueda desenvolver en un computador de la manera común como lo hace el resto de las personas. La tecnología en la actualidad es una herramienta importantísima para acceder a la información. Las personas con discapacidad visual por mucho tiempo estuvieron excluidos de ciertos procesos, pero estamos viendo que la tecnología, sobre todo en lectores de pantalla, le permite a la persona ciega acceder a noticias, a información en la web y permitir participar en proyectos a distancia. Es importante porque nos genera una autonomía a las personas ciegas y nos permite tener un campo laboral disponible, poder interactuar con personas de otros países mediante las herramientas tecnológicas como videoconferencias o algunos otros medios como las redes sociales. En este mismo orden de ideas, es necesario que la persona ciega conozca el teclado. ¿Y por qué es importante? Porque es el teclado la base de todo lo que va a hacer en el computador. Si conozco muy bien el teclado, voy a tener un buen rendimiento en el computador. Voy a poder tener un buen desempeño en cada una de las actividades que realice en mi equipo. En el teclado vamos a conseguir unas teclas guía. Es mi opinión que no debemos marcar el teclado con marcas braille. La F y la J en todos los teclados que tienen un teclado alfanumérico o teclado QWERTY físico tienen una arista, un guión o un punto en relieve que permite que pongamos los dedos en la posición no oficial. En la F y en la J están las marcas. En algunos computadores que cuentan con teclado numérico o teclado de calculadora, en el número 5 se integra esta marca en relieve. En algunos dispositivos, en este caso en el que tenemos en esta exhibición, tenemos una marca en la flecha que va hacia abajo. Conociendo ya las marcas del teclado numérico y del teclado alfanumérico, debemos saber que hay una posición correcta y esto lo conocemos como mecanografía. El dedo índice de la mano izquierda va en la F,
el dedo índice de la mano derecha va en la J, dejando en el centro de estas dos teclas que serían la G y la H. Vamos a ubicar el dedo medio de la mano izquierda en la D, seguido por el dedo anular en la S y el dedo meñique en la letra A. Y asimismo hacemos la secuencia del lado derecho con nuestra mano que está ubicada en el flanco donde están las J. En este caso, J, K con el dedo medio, la letra K, con el dedo anular, la letra L, y la letra ñ con el meñique, dejando los dedos pulgar para que pulsen la tecla Alt o la barra espaciadora. De esta manera, la persona ciega va a poder dominar toda la parte izquierda del teclado con su mano izquierda y el lado contrario con su mano derecha. Recomendación: que cuando la persona con discapacidad visual vaya a retirar una de sus dos manos, deje la otra en la posición original. Si retiro mi mano derecha, debo dejar la izquierda para que cuando mi mano derecha vuelva al teclado pueda tener como referencia la izquierda y solamente se ubique con mayor facilidad. Lo mismo pasa si retiro la izquierda, debo dejar la derecha en la posición oficial para poder tener un punto de referencia al volver y así continuar con una actividad más rápido. Debemos indicarle que la persona cuenta con unas teclas de función en la parte superior, un teclado alfanumérico que cuenta con los números desde el 1 hasta el 0 y que tenemos, en este caso, la barra espaciadora como punto de referencia. Allí debemos hacerle una exploración completa. A continuación vamos a ver de qué manera podemos apoyarnos si la persona ciega desconoce en su totalidad el teclado. Habiendo instalado el lector de pantalla JAWS, ustedes van a poder bloquear el teclado para que la persona ciega pueda pulsar cualquiera de estas teclas y que el lector de pantalla le verbalice qué tecla está pulsando sin necesidad de afectar el sistema. Es decir, no corremos riesgo de que se abra una ventana o de que pulsemos alguna tecla o alguna otra cosa que nos pueda perjudicar un archivo, una carpeta o algún icono que tengamos allí. ¿Cómo hacemos esto? Pulsando de la tecla Insert, que en algunos casos, cuando tenemos instalado el JAWS, se convierte el 0 del teclado de la calculadora, se convierte en Insert, o lo podemos ubicar en la tecla oficial de Insert, que siempre está cerca a la tecla de suprimir. Está con las iniciales, allí lo podemos ubicar y damos a la tecla Insert más el número 1 del teclado alfanumérico. Ayuda de teclado activada. El lector de pantalla nos dice ayuda de teclado activada y aquí es donde vamos a poder pulsar las teclas con la posición original de los dedos. Pulso la F, pulso la D, luego la S y luego la A. D, S, A. Pulso las teclas que corresponden a la mano derecha, J, K, L, N. y de esta manera, cuando el estudiante va aprendiéndose la primera línea o la fila central, como se le conoce, empezamos a hacer una exploración por la fila superior, U, I, O, P, y del lado izquierdo, R, E, W, Q. y de esta manera vamos a ir explorando todo el teclado. Cabe resaltar que hay unas teclas que no emiten sonido, como la tecla Control, que está a la izquierda en la parte inferior, el Control del lado derecho, no emiten sonido. Estas teclas debemos mencionárselas al estudiante y hacerle la salvedad, la claridad de que va a conseguir teclas que no va a pronunciar el JAWS y que no se detenga a pulsarlas repetidas veces porque no le va a pulsar nada. De esta manera, le decimos que siga pulsando las que sí verbaliza. Escape. Ejecuta el comando escape estándar de Windows. F1, F2, F3, F4, F5. Y así me va a leer cada una de las teclas y en algunos casos las combinaciones que yo pueda realizar. Por ejemplo, si pulso la tecla Insert más la tecla T, Insert más T verbaliza el título de la ventana activa dentro de una aplicación o directamente el título de la aplicación. de esta manera la persona con discapacidad visual va a poder conocer el teclado.
Y aquí queda demostrado que no es necesario marcar las letras en braille. Si le marcamos la letra en braille, la persona ciega va a querer buscar dónde está cada letra con el tacto y no va a memorizar el orden o la ubicación de cada una de las teclas. Si él pone las manos o los dedos en la posición original, va a saber que la Q está arriba de la A, Q, sí, que la P está arriba de la ñ, P, la T al lado de la R, T, y de esa manera no va a tener que buscarla porque uno no está marcado, y si estuviera marcado entonces va a detenerse en cada tecla para poder explorar. La idea es que la persona ciega maneje el computador de una manera fluida y que pueda mostrar sus capacidades a través de la tiflotecnología. Muchísimas gracias, esperamos puedas ampliar más tu conocimiento realizando investigaciones o consultando al tiflólogo que tengas asignado a la zona. Bendiciones y que estés muy bien. Así como vimos, el teclado se le puede enseñar a la persona con discapacidad de diferentes formas. Se le puede enseñar con un material concreto, utilizando foamy, utilizando cartón. Se le puede explicar utilizando el teclado de manera directa, de manera física. Le puedes enseñar dónde está la A, dónde está la F, que arriba de la F está la R, que arriba de la J está la U, y así puedes manejar diferentes cosas porque la persona con discapacidad visual tiene totalmente capacidad. Lo único es que debe sí tener una explicación adecuada y una orientación en el teclado de derecha, izquierda, arriba, abajo, para que se pueda orientar y pueda tener todo esto a la mano. Es importantísimo también saber que los lectores de pantalla forman vida activa en la tecnología para las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad visual nos apoyamos con lectores de pantalla para poder manejar tanto los teléfonos como el computador, como las tablets, como dispositivo móvil, también tienen lectores de pantalla. Esos lectores de pantalla, en el caso del computador, nos permiten saber la hora, nos permiten saber la fecha. Fijémonos en este siguiente ejemplo, cómo una persona ciega puede escuchar la hora y cómo la verbaliza el computador. No es que yo le digo, computador, dígame la hora. Eso también existe, pero eso no es tan efectivo y no nos genera tanta autonomía como un lector de pantalla. Fíjense cómo escuchamos la hora en el computador y sabiendo cuál es el comando adecuado para poder solicitarle esto al computador. La tecnología adaptada a las personas ciegas es lo que venimos hablando ahorita en Tifloeduca. Hoy queremos mostrarte la importancia que tiene el lector de pantalla JAWS con algunas teclas o la relación que tiene este lector de pantalla y nosotros, la población con discapacidad visual. Cuando queremos ver la hora, normalmente la gente que no tiene discapacidad simplemente enfoca su mirada en la pantalla y ve la hora. Igual la batería, si está en un nivel alto, en un nivel bajo. Las personas ciegas necesitan algunos comandos que van a agilizar eso y nos ayudan, como por ejemplo acá en el computador, si nos damos cuenta, le damos a dar un comando de teclas, que en este caso es la tecla Insert o el 0 del teclado numérico, y ubico la tecla F12, porque Insert más F12 Las 7:28 p.m. me dice la hora. Y si pulso dos veces, dejando pulsado la tecla Insert, y pulso dos veces la tecla F12, La domingo 5 de marzo de 2023. me dijo la fecha. Y de así, las personas ciegas pueden interactuar con ciertos comandos para darse cuenta de cosas rápidas. El nivel de batería, Nivel de batería alto. Batería 96%. ¿Qué? me dijo el nivel de batería, y si lo hubiera dejado hablar completo, también me va a hablar qué tiempo me resta para seguirlo usando. Algo que quiero mencionar en este video es cómo nos aprendemos todo el teclado. Y si se fijan, no tiene nada de braille este teclado. Fíjense que tengo la J, la K, la L y ninguna de ellas tiene braille. ¿Qué hace que una persona ciega pueda interactuar con el teclado sin ninguna dificultad? Es guiarse, valga la redundancia, por las teclas guías. La letra F tiene un guión, una arista en relieve, al igual que la letra J. Esas dos teclas van asignadas a los dedos índice correspondientes, la F con el índice de la mano izquierda y la J con el índice de la mano derecha.
Y así continuamos reposando los dedos siguientes. En este caso, después de la F viene la D con el dedo medio, el dedo anular en la letra S y en la letra A el dedo meñique. Y del lado derecho tendríamos la J con el dedo índice, tenemos en el dedo medio la K, la L en el dedo anular y en el dedo meñique la ñ. Y de esta manera vamos a poder interactuar con el computador haciendo un bloqueo de teclas que nos permite este programa. Insert más el número 1. Ayuda de teclado activada. Dice ayuda de teclado activada y de esa manera ubico mis dedos en la posición que me acaban de indicar y pulso las letras. F, G, H, J, K, D, S, L, N, A. Y así no se marca nada en la pantalla, no se altera nada porque el teclado está bloqueado o la ayuda la activamos en este lector de pantalla. Voy a desactivarla. Ayuda de teclado desactivada. Porque como ya aprendí el teclado, ahora sí puedo empezar a usarlo. Espero les haya gustado este video, continúen compartiendo, difundiendo esta información que le puede ser útil a muchas personas. Gracias por estar en Tiflo Educa, Edwin Valdés. Profe, si usted aplica esto que acabamos de ver en informática, si usted logra afianzar este conocimiento y transmitírselo al estudiante con discapacidad visual, usted va a brindarle una herramienta a este estudiante que le va a servir para el futuro y va a ser una herramienta que le va a ayudar hasta en el campo laboral a este chico. Es importante manejar las tecnologías y saber cómo impartirlas. De esto también tenemos una capacitación en Tiflo Educa, de la cual usted puede ser partícipe en los próximos días. Solamente contáctenos para que forme parte de ella. Nosotros queremos que usted siga aprendiendo. Vimos hoy clase de informática, clase de matemáticas, de religión y se me va una de física. También la vimos. Espero usted haya tomado nota de todo esto, que esta información le haya sido útil, que no haya sido desgastante, sino más bien enérgica, que le nutra, que le alimente y que usted pueda hacer extensivo esta información luego de haber adquirido ese conocimiento, poder ir con propiedad y decir sí se puede atender a la población con discapacidad dentro del aula, sí se puede trabajar con ellos dentro de los salones de clase. Solamente hay que hacer algunas adaptaciones, pero si empezamos ya es mejor, porque si lo dejamos para mañana, el tramo que le estamos dejando de vacío, de carencia de información a esos estudiantes, se va a convertir en un abismo. Bendiciones y feliz resto de día, de noche, según en el momento que nos veas. Un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros.